Muy buenas tardes. Me permito presentar en este momento al presidium que nos acompaña en primer término a la licenciada Jacqueline Ángel Juan, juez de primera instancia del Juzgado de Control, Juicio Oral y Ejecución especializado en justicia penal para adolescentes de Tuxtla Gutiérrez con residencia en Berriozábal, así como al magistrado Álvaro Castilla, magistrado de la Sala Unitaria especializada en materia de adolescentes del Poder Judicial del Estado de Baja California, así como del maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California. Muchísimas gracias. Y a nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les doy la más cordial bienvenida a todos. Les recuerdo que las reglas de participación es iniciar puntualmente la sesión, escribir su nombre completo en la cuenta de Zoom para efectos de asistencia, ya que de no hacerlo, el sistema los retirará de la sesión, mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento y permanecer conectados en la sesión de inicio a fin. A continuación les damos el uso de la voz al magistrado Álvaro Castilla Gracia. Magistrado, el foro es suyo. Gracias. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Para mí es un gusto y un honor presentar a la compañera jueza Jacqueline Ángel Juan, quien esta tarde va a disertar con un importante tema. Les agradezco a los que comparecen por esta plataforma para efecto de escuchar a la jueza en un esfuerzo que hace el Instituto de la Judicatura del Estado por mantener una capacitación constante y una actualización en temas de relevancia jurídica. Me voy a permitir presentar el currículum o un resumen curricular de la jueza porque es bastante amplio. Tengo el gusto y el honor de conocerla desde hace muchos años ya. Y este resumen, pues desde luego, son unas notas nada más de su semblanza curricular. La jueza Jacqueline Ángel Juan actualmente es jueza de control, juicio oral, así como ejecución de sentencias, especializada en justicia para adolescentes. Se encuentra también habilitada como jueza de justicia terapéutica y tiene en el Poder Judicial de Chiapas una trayectoria con 22 años de experiencia en la impartición de justicia. Además, desde luego, ella es licenciada en Derecho con maestría en Derecho Civil, maestría en impartición de justicia, cuenta con el doctorado en Derecho Penal y actualmente es doctorante en Derechos Humanos. Ha cursado 3 especialidades en justicia para adolescentes. La primera por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, la segunda por la Universidad Contemporánea de las Américas y la última por la Universidad de Ginebra en Suiza. Está diplomada en Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y en Políticas Públicas con un enfoque de niñez y adolescencia por la GESOC AC. También está certificada por la UNICEF y cuenta con certificación en litigio estratégico en derechos humanos. Además, en este litigio estratégico cuenta con certificación en defensa e impacto estratégico en la administración de justicia de las Cortes en materia de derechos humanos en las ciudades de Ginebra, Suiza, así como La Haya, Holanda, Estamburgo, Francia, Neighbor, Alemania, y participa en el curso de formación en sistemas interamericanos de derechos humanos con sede en Costa Rica. Es un enlace interinstitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas ante el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes en aquel estado. Asimismo, en coordinación con la coordinación para la Comisión para poner a fin a toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes en la Subcomisión de Justicia para Adolescentes IGPA en Chiapas, así como el enlace regional sur ante la CONATRIP. Asimismo, ejerce la docencia como catedrática honoraria en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ella trabaja en el nivel de posgrado con alumnos que cursan después de su grado de licenciatura, especialidades y maestrías. Asimismo, en las universidades privadas también ejerce la docencia y ha participado como formadora en la materia especializada en diversos tribunales superiores de justicia del país. Asimismo, en el Consejo de la Judicatura Federal, en la Fiscalía General de la República, así como es expresidenta y socia funcionaria,
socia fundadora de la Asociación Mexicana de Especialistas y Operadores de Justicia para Adolescentes, de la que actualmente es secretaria general, entre otras muchas actividades. Tiene un currículum muy amplio. Sin embargo, desde luego que nos interesa escucharla y entender sobre el tema del que hoy nos va a tratar. Posteriormente de su disertación, se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Bienvenida por esta plataforma, jueza Jacqueline Ángel Juan. Le escuchamos atentamente. Muchas gracias, señor magistrado Álvaro Castilla, por la invitación al Poder Judicial del Estado de Baja California. Es un gusto poder coincidir a través de este espacio virtual, saludarlas y saludarlos, y durante 2 horas poder conversar acerca de un tema que he considerado como pertinente, pero además que su análisis dentro de el programa de estudio de la especialización destinada a las personas operadoras del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes todavía es incipiente, en virtud que hablar de la multidisciplinariedad dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes puede tener muchas interrogantes: el cómo, el cuándo, en dónde podemos nosotros conocer, hasta dónde debemos ahondar con relación al análisis y estudio de esta multidisciplinariedad, y cuál es la trascendencia al momento de la toma de decisiones y de las medidas que correspondan durante las etapas del proceso en esta materia. Por eso consideré pertinente, les decía, el poder hablar acerca de este tema. Para ello he preparado una presentación que también se las he hecho llegar por conducto del instituto, de su tribunal, para que también puedan ustedes consultarla, así como también diversos materiales y recursos de consulta que me sirvieron para poder estructurar esta idea. También es muy importante que yo haga un reconocimiento al Instituto de Formación de Investigaciones Jurídicas de la UNASH aquí en Chiapas, porque el diseño curricular que inspira esta charla de 2 horas tiene que ver con que me pareció un programa de estudio muy innovador, pero también muy enriquecedor para nosotros quienes tomamos decisiones en la materia de justicia para adolescentes, y considero muy importante el poder socializar el tema desde esta perspectiva que se plantea en el programa de dicho instituto. Es importante que yo haga el reconocimiento de los esfuerzos, porque realmente es una idea que se generó en esa casa de estudio. Y bien, dicho lo anterior, vamos a ir entrando en materia. Al final, como lo comentaba el maestro Manuel, vamos a tener 15 minutos para poder escuchar las preguntas y poder dar respuestas a los planteamientos que se vayan generando. Hablar del enfoque multidisciplinario en el sistema de justicia para adolescentes tiene como objetivo en esta ocasión, y dado el tiempo que tenemos, brindar a quienes están presentes en esta charla y en esta reunión virtual, pues los elementos que permitan vislumbrar la complejidad de la contextualización de que las personas adolescentes representan. Quienes operamos en el sistema saben perfectamente que muchas veces, cuando se ve al sistema de justicia para adolescentes, cuando se le ve, que ahora quizás a través de las redes sociales se ha hecho un poco más de ruido y se ha hecho más visible, sin embargo, todavía no lo necesariamente visible para poderlo poner dentro de la agenda del Estado como uno de los temas principales, como debería de ser, en virtud al derecho de la prioridad que tienen las personas adolescentes, sin importar que se trate de personas adolescentes en conflicto con la ley. Sino que todo lo contrario, porque si analizamos su contexto, podemos identificar mayor carga de obligaciones para el Estado. Bien, voy a hacer un breve recuento para podernos centrar en lo que va a ser materia de análisis. Y como ustedes saben, dentro del marco internacional del que se gesta el sistema de justicia para adolescentes, recordamos, ¿verdad?, en este momento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto, ¿verdad?, que es el documento normativo por excelencia, fuente internacional,
donde emanan estos derechos humanos, y la Declaración de Ginebra de 1922, perdón. Y así como la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que posteriormente se va a convertir, ¿verdad?, estos postulados, que son 10 artículos, donde ya vamos a encontrar el interés superior del niño, derecho a la educación, derecho a la familia, derecho a la prioridad, entre otros de sus principales derechos, pero estos fueron dentro de los 10 principales en la declaración. La Convención Americana de los Derechos Humanos, ya aquí en el continente americano, y la ratificación, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño, que fue suscrita en el 89 y que fue ratificada por el Estado mexicano en 1990, y que es el documento marco internacional en esta materia. Como ustedes ya saben, es un repaso, no voy a hacer mucho énfasis, pero para quienes nos acompañan, que no sean personas operadoras, por lo menos sí dejar estas bases. En materia de derechos humanos, sí, en el plano del sistema universal del que emana la Convención de los Derechos del Niño, como saben todas y todos, los principios de los derechos humanos son rectores. Debemos no solamente saber, no solamente conocerlos, sino comprender la dimensión de estos principios. Y recordarán que estos principios tienen que ver con la universalidad. Es para todas y todos los niños y todas las personas, interdependientes, puesto que guardan una relación estrecha uno con otro, indivisible, justamente porque generalmente estos derechos humanos son integrales. ¿Qué significa esto? Como ustedes pueden comprender, ¿verdad?, esta necesidad de poder subsistir uno con el otro para darle sentido y sobre todo un fin útil a dichos derechos. Inalienables, no pueden suprimirse, salvo aquellos casos de excepción previstos por nuestra propia Constitución, que son los previstos en el artículo 29 constitucional. Progresivos, porque su interpretación siempre van a ser para ampliar, para maximizar y potencializar los efectos de bienestar y protección de esos derechos. Entonces, estos van a ser los anhelos que se recogen de estos principios y que de manera magistral van a ser resumidos en 4 grandes principios rectores de la mencionada Convención de los Derechos del Niño, que son el desarrollo y supervivencia, que por lógica en la línea de crecimiento y desarrollo de una persona se puede llegar a concluir con facilidad, justo por esa lógica, que cuando un niño nace, incluso cuando se encuentra una madre en gestación, debe de recibir, y es obligación del Estado, garantizarle el derecho, ¿verdad?, a una atención ginecostétrica, la atención en su momento, ¿verdad?, durante el parto y embarazo, y posteriormente, cuando el niño ya nace, garantizar los derechos de la madre que tiene con relación a la maternidad, y al niño con relación a que ya es una persona reconocida y jurídicamente nace, ¿verdad?, a la vida jurídica todos los derechos como persona. De ahí viene el principio de desarrollo y supervivencia, que implica garantizar los estándares mínimos que permitan evitar la muerte prematura, poder garantizar que cuenten con todas estas garantías y derechos y condiciones bajo los criterios rectores de los principios de las políticas públicas que tienen que ver con la accesibilidad, con el efecto útil de estas políticas. La no discriminación, que tiene que ver justo con no negar ningún derecho al niño, niña o adolescente con razón o con motivo de alguna categoría sospechosa, y que en el caso del Estado mexicano, como saben ustedes, se enuncian algunas de estas categorías sospechosas en el artículo 1 constitucional. Me refiero, ¿verdad?, en razón a la edad, al género, la condición social, la nacionalidad, la pertenencia cultural, la discapacidad, entre otras categorías.
La participación. Aquí es importante hacer una precisión, que el principio de participación como tal no debería haber sido lo correcto llamar al principio como participación, y eso nos los explica de una manera más desarrollada la observación general número 12, que justamente aborda, analiza, desarrolla y sugiere, ¿verdad?, cómo debe implementarse el derecho a la participación, y nos explica esta observación general que el derecho que ejerce el niño con motivo de la participación es su derecho a ser escuchado, y la participación es el mecanismo a través del cual puede receptuarse ese derecho a ser escuchado, de tal manera que los mecanismos de participación pueden ser a través de encuestas, a través de foros, a través de dibujos, a través de cualquier forma de expresión en atención a la edad que tenga el niño, niña o adolescente, sus condiciones particulares. No es lo mismo la forma o el mecanismo de participación de los niños que se encuentran viviendo la primera infancia, me refiero a aquellos que tienen de 0 a 6 años, a los de la segunda infancia, que son de 6 a 11 años, o las personas adolescentes de 12 a menos de 18 años. De tal manera que debemos de tener esa claridad respecto de la dimensión, mecanismos y formas de poder obtener y hacer efectivo el derecho a la participación. Sobre todo porque como operadores del sistema, dentro de audiencias principalmente, lo podemos ver de manera tangible como el poder del adolescente a través de su voz, a través de ser escuchado y a través de garantizarle un tribunal que lo escuche, que ese es nuestro deber, escucharlo y el expresarse. Podemos ahí ver de manera muy palpable uno de estos ejemplos de mecanismos de participación. Bien, y el interés superior del niño, niña o adolescente, que es el interés, es el principio más mencionado quizá, ¿verdad?, dentro de las actuaciones e intervenciones en materia jurisdiccional, pues tiene que ver con una serie de requisitos, y es muy importante decir que muchas ocasiones dentro de las resoluciones que se emiten en el sistema no vemos un apartado donde diga, ¿verdad?, la manera en que se emplea la metodología para evaluar el interés superior de la persona adolescente, en el caso concreto, y en su caso, de la niña, niño o adolescente víctima, según se trate el caso a resolver. Y esto realmente es un pendiente que tenemos que ir mejorando para poder dar los motivos, pero sobre todo el dar razones de la justificación de cómo esas fracciones que están en el artículo 12 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se hacen patente en la decisión de la autoridad jurisdiccional del sistema. Realmente es una metodología que viene descrita en la observación general número 14. Y también existen algunos protocolos o manuales que UNICEF ha expedido y que incluso sugieren de manera muy didáctica, muy pedagógica, cómo debe ser estructurada esa metodología para la elaboración. Bien, entonces, con esta declaración sobre los derechos del niño, que es la fuente internacional de la materia que nos ocupa, vamos a poder identificar que se han emitido 3 protocolos facultativos, ¿verdad?, a la fecha. 2 de ellos, el que es relativo a la venta y prostitución de los niños, así como el de los niños en conflictos armados. Estos 2 ya fueron ratificados por el Estado mexicano, y el tercero, que es de comunicaciones, se encuentra pendiente de ser ratificado, porque el Estado mexicano no ha querido ratificar este último protocolo, pues porque implica un montón de obligaciones muy tremendas, porque ese protocolo de comunicaciones sirve para que el niño, por su propio derecho, acuda a una institución que debe ser creada, y el niño puede decir: no tengo vivienda, no tengo agua potable, no tengo salud, no tengo
educación, Estado, garantízamelo, ¿verdad? De eso se trata el protocolo de comunicación. Imagínense qué maravilla sería que ese protocolo fuera una realidad de nuestro país, ¿verdad? Todavía son pocos países que lo han ratificado, son como 11 países que apenas han ratificado ese protocolo, pero justo, ¿por qué? Porque sus estándares son estándares de bienestar elevados y que muchos países saben perfectamente que implica una gran responsabilidad, una gran obligación la ratificación, ¿verdad? Bien, y entonces las observaciones generales que son emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, que como ustedes saben, el Comité de los Derechos del Niño está conformado por 18 expertos de diferentes nacionalidades y que tienen como principal función el poder vigilar, revisar, ¿verdad? Que los estados que firmaron la Convención de los Derechos del Niño estén cumpliendo con las obligaciones que adquieren al momento de ratificar la convención. Y estos integrantes, estos expertos a través del comité van emitiendo observaciones generales, ¿verdad? ¿Y qué son las observaciones generales? Son lineamientos de cómo los estados deben hacer la tarea en su país, cómo ellos se sugiere que es la mejor práctica, ¿verdad? De cómo ellos tienen que implementar estas legislaciones, estos mecanismos, estos programas y políticas públicas, estos presupuestos transversales en su país, ¿verdad? Y dentro de estas observaciones les decía, la más reciente, que es la número 26, relacionada con el cambio climático, acaba de ser publicada hace el mes pasado, en el mes de septiembre, por el comité, ¿verdad? En la última sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Bien, entonces, continuando, a ver, aquí no me quiere dar acceso, permítame un segundito. Está como trabado esto. Creo que voy a salir y vuelvo a entrar porque no avanza. Entonces, para poder ir avanzando, ¿verdad? Es importante decirles que esto es lo que ocurre en el sistema universal, que es lo que nos está presentando. Y, perdón, creo que aquí se atora. Voy a intentar dar seguimiento ahorita en lo que responde la presentación. Y bueno, los protocolos ya se los mencionaba, y en el sistema interamericano, ¿verdad? Del otro lado, ya estábamos hablando del sistema universal, pero ahora hablando del lado del sistema interamericano, por supuesto, vamos a encontrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Que en el artículo 19 nos habla de la protección a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Las medidas de protección. Y si bien es cierto, dentro de la Convención Americana de los Derechos Humanos, solo encontramos un solo artículo que nos habla de los derechos del niño. Y quizá nos preguntemos, ¿por qué en el sistema de la OEA, en el sistema de la Convención Americana, ¿por qué no existe un documento que sea un documento especial únicamente para niños, niñas y adolescentes, como existe la Convención de los Derechos del Niño? Y la respuesta es que, atendiendo temas de la agenda política de la Organización de los Estados Unidos Mexicanos, no se consideró pertinente que se retomara, puesto que, en consideración de los estados partes, el instrumento emitido por el Sistema Universal, es decir, la Convención de los Derechos del Niño, era un documento muy amplio y que podía perfectamente servir para todos los países del Sistema Universal, incluyendo, por supuesto, los del continente americano que lo hubieran ratificado. Y lo que ocurre es que cuando la Corte Interamericana emite una sentencia y cita el artículo 19, lo que hace es un diálogo jurisprudencial y se remite a
la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, la Corte Interamericana siempre va a utilizar el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos con relación a algún otro de la Convención sobre los Derechos del Niño, tratando de hacer este diálogo jurisprudencial que existe y que se puede realizar en virtud que el Estado que esté siendo parte en el caso a resolver haya ratificado, ¿verdad? Por supuesto, la convención. Y esto, pues, no va a encontrar mayor problema porque es la Convención sobre los Derechos del Niño el instrumento más ratificado por los estados del mundo. Y bien, dentro de este sistema de la OEA, vamos a encontrar la opinión consultiva, ¿verdad? La opinión del año 2002, ¿verdad? Donde nos habla sobre la condición jurídica y derechos humanos del niño y donde el ex juez de la Corte Interamericana, Sergio Ramírez García, emite esta opinión y dice, ¿verdad? Habla acerca de que dentro del sistema de justicia para adolescentes debe reconocerse a la persona adolescente como una persona en desarrollo y que es importante reconocer las necesidades específicas de esa persona adolescente, sus características, su contexto, su familia y una serie de situaciones que inciden y que son fundamental para lograr garantizar o emitir una medida eficiente que garantice su sano desarrollo integral, puesto que ahí es donde recae lo más importante de materializar el interés superior de la persona adolescente. Entonces, esta opinión consultiva que fue solicitada por el Estado mexicano, ¿verdad? En el año 2002, antes de que se realizara la reforma en materia de justicia para adolescentes, que dio como resultado la reforma del año 2005 por la que se crean las bases constitucionales en el artículo 18 para la creación del sistema de justicia penal para adolescentes, es justamente el gran antecedente que sienta las bases, ¿verdad?, de estas notas distintivas a que se refiere incluso la propia Corte a través de la jurisprudencia de la novena época y nos dice cuáles son los aspectos relevantes, diferenciados y especializados que deben ser tomados en consideración dentro de este sistema de justicia. Y por supuesto, la jurisprudencia que se emite a través de los diversos casos o sentencias emitidas por la Corte Interamericana, ¿verdad? Como el caso Paquillauri, el caso el Centro de Reeducación, ¿no? Donde fallecieron varios adolescentes que estaban privados de su libertad y que nos habla de los lineamientos, de los estándares que deben de cubrir los centros especializados en justicia para adolescentes y una serie de directrices de actuación que deben de observarse dentro de este sistema de justicia. Y siguiendo con esta línea del tiempo, vamos a encontrar posteriormente que en la Constitución mexicana, ¿verdad?, todos estos lineamientos de los tratados que hemos estado mencionando de una manera muy breve, muy enunciativas, son recogidos también, ¿verdad?, en el artículo 1 y 4 constitucional. En el primero, a través de la reforma en materia de derechos humanos, donde nos impone la obligación, la reforma en el artículo 1, ¿verdad?, de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Nos establece cuáles son justamente las características de los principios en materia de derechos humanos, los cuales ya mencioné, y también acerca del deber que tiene el Estado de proteger, promover y garantizar dichos derechos. En tanto que el artículo 4 constitucional, en el párrafo 9, establece, ¿verdad?, la obligación que tiene el Estado mexicano de observar el principio del interés superior de la niñez como directriz de política pública. Y esta parte es muy importante porque las resoluciones que ahora se emitan
con enfoque de derechos humanos. Incluso podemos ordenar, en caso de que observemos omisiones, podemos ordenar que se vayan creando políticas públicas que eficienticen este sistema de justicia para adolescentes. Y esto es sumamente poderoso y transformador poder realizarlo a través de las resoluciones. Y entonces, aquí es donde entramos ya propiamente en materia. Era importante hacer esta reseña que ustedes sin lugar a dudas ya conocen, ya dominan y comprenden y observan, por supuesto, pero es importante hacer este repaso porque hablar de la multidisciplinariedad no centra su importancia en las diversas ciencias o disciplinas, sino que centra la importancia en la persona adolescente. Y esa es la parte que quiero dejar claro y por eso hacer énfasis en algunos otros conceptos que van de la mano con la multidisciplinariedad. Y en este sentido, entonces, hablando de la importancia de los derechos humanos, es importante tener presente que existe un enfoque multidimensional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto de multidimensional? Implica que todas las etapas que conforman el ciclo de vida, es decir, el bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Que es neonatal, primera infancia, ¿no? La etapa de primera infancia, segunda infancia, pubertad y adolescencia, jóvenes, personas adultas mayores, todo esto son un ciclo de vida y cada uno, ¿verdad? Tiene estas etapas con características específicas que requieren también que sean atendidas ciertas necesidades de cada persona. Y por eso dice que todas las etapas que conforman el ciclo de vida requieren ser comprendidas. Este concepto de la comprensión es un elemento fundamental para operar los derechos humanos. Al considerar el enfoque de mejoramiento de las condiciones para el desarrollo social, económico, la presencia de sistemas de protección, nótese, primero dice, ¿para qué nos sirven este enfoque? Para mejorar nuestra calidad de vida, para el desarrollo social. Esto implica todos nuestros derechos sociales, ¿verdad? Nuestros derechos económicos, el derecho al desarrollo, al progreso, a tener un empleo, a una realización que es parte fundamental para alcanzar el bienestar como personas. La presencia de los sistemas de protección. Por eso, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, es importantísimo observar qué dice el artículo 9 de la ley de la materia. El artículo 9, mal llamado de la interpretación, debería llamarse de la interpretación complementaria, porque eso es lo que es. Las leyes que están en el artículo 9, entre ellas, ¿verdad? La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se sirven para hacer una interpretación conforme. ¿Por qué? Porque van a integrar, van a completar parte importante para lograr los fines del sistema de justicia para adolescentes. Los fines del sistema de la justicia para adolescentes no solamente se trata de garantizar garantías de un juicio justo, las garantías judiciales, no solamente de eso, sino también las de protección. ¿Qué quiere decir esto? Todos aquellos derechos que tienen todas las niñas, niños y adolescentes enunciados en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En la general, y por supuesto que la general nos remite a la ley del Estado, ¿verdad? De su Estado en esta materia. Entonces, cuando ya hacemos esta interpretación, ¿verdad? Armonizando las aspiraciones de cada una de estas legislaciones, podemos comprender que vamos a mejorar la vida, las circunstancias de la persona adolescente y no solamente lograr una reinserción social, una reintegración familiar,
sino que todos estos otros derechos humanos también deben ser efectivos y no solamente deben estar mencionados en una ley. Bien, y por eso es tan importante la presencia de estos sistemas de protección para cada etapa de desarrollo. La garantía de paridad de género también es importante dentro del enfoque multidimensional, ¿no? El poder tener esa mirada que permita, a través de estos lentes de género, identificar y reconocer las necesidades en razón del género. Hablar de género, recordemos, no significa hablar solamente de las mujeres, ¿verdad? Sino de todas las personas con sus especificidades y necesidades. El reconocimiento multicultural, que tiene que ver con la pertenencia, y es muy importante este nuevo concepto que ha sido cambiado, ¿verdad? Anteriormente hablábamos de personas indígenas como tal, pero ahora desde el lenguaje de los derechos humanos lo correcto es la pertenencia cultural, porque recuerden que existe una autodeterminación. Si yo, Jacqueline Ángel Juan, no nací en San Juan Chamula, Chiapas, que es un pueblo originario, pero me autodetermino porque yo comulgo con esa cosmogonía del pueblo, de las personas, de su visión, de su representación, de sus símbolos, de sus creencias espirituales. Entonces yo puedo autodeterminarme con toda convicción como una persona de pertenencia cultural. Entonces es muy importante este reconocimiento multicultural, así como el de seguridad y equilibrio en el medio ambiente, porque es parte de nuestro contexto, ¿verdad? Ahí viene la importancia de la multidisciplina. ¿Por qué? Porque, como dice Vygotsky, entre otros autores de la psicología, el medio ambiente influye, el medio ambiente va moldeando nuestro comportamiento a través de un conductismo, ¿verdad? De masas y entre otros aspectos. Entonces, este es un enfoque multidimensional de los derechos humanos. Y ahora bien, ¿por qué hablar de la multidisciplinariedad? Ya hablamos de los derechos humanos, ya hablamos de su fundamento, ya hablamos de la dimensión multidimensional de los derechos humanos, pero ¿por qué hablar de ello? Bien, dentro del principio de especialización, ¿verdad? Que es importante decir que dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, vigente a partir del 18 de junio del año 2016, que contiene 22 principios generales, 5 libros y 16 artículos transitorios, vamos a encontrar uno de los principios rectores, que es la especialización, cuya normatividad que lo respalda y que lo prevé, ¿verdad? Son las reglas de Beijing, la Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Tokio, ¿verdad? Las directrices del RIAD, y por supuesto, en la propia ley, en el artículo 23, vamos a encontrar también este principio, así como en el artículo 63 y 64 de la ley de la materia. También la Corte, en diversos criterios jurisprudenciales, ha emitido, ¿verdad?, qué es la especialización, cuáles son sus vertientes, cuáles son sus características, quiénes están obligados a cumplir con la misma y cómo se acredita. Ya han quedado superadas muchas interrogantes gracias a la jurisprudencia de la Corte Mexicana, siendo importante recordar la que se sustenta con relación a qué debe contener. Y es importante decir que en la tesis con número de registro 2015-965 vamos a encontrar que se refiere, ¿verdad?, a que deben estar especializados los órganos especializados, el perfil idóneo y la acreditación de la capacidad, los funcionarios especializados, y la especialización debe ser obligada. Estas serie de lineamientos, por supuesto, que son muy importantes, nos van dando el camino de cómo prepararnos, cómo comprender la dimensión de la especialización. Por lo tanto, cuando decimos especialización, debemos de tener claro que no es un concepto unívoco, sino que la especialización es dinámica, tiene un concepto dinámico, y justamente lo que debe de atender de manera prioritaria es el efecto útil, el para qué me sirve, ¿no? ¿Para qué sirve un sistema especializado? A la luz de este conjunto de elementos que conforman el sistema que estudiamos.
Y bien, el artículo 63 y 64 de la ley de la materia establece, ¿verdad?, quienes deben estar especializados, y también el artículo 64 nos da los contenidos, nótese porque muchas veces no se ha logrado comprender a qué se refiere este artículo o para qué sirve lo que dice este artículo. Lo que pone es el mínimo de un programa de capacitación. ¿Qué debemos conocer? ¿Cuáles son nuestros conocimientos y competencias básicas para operar en el sistema? Y entonces hace mención, ¿verdad?, que se debe de conocer conocimientos multidisciplinarios en materia de derechos de niñas y adolescentes, el proceso penal adversarial, el sistema integral, las medidas de ejecución para adolescentes, el trato, habilidades en el trato. Y entonces, el tema que nos ocupa lo vamos a centrar en la fracción primera del artículo 64, que nos habla de los conocimientos multidisciplinarios en la materia de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esta fracción? Quien nos interesa es el niño, niña o adolescente. En el caso concreto, vamos a focalizar esta atención a los adolescentes en conflicto con la ley, sin invisibilizar a las niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos del delito, cuando así ocurra en el caso concreto que se someta a la jurisdicción del órgano, ¿verdad?, de adolescentes. Y en este sentido, ¿qué es entonces el enfoque de derechos humanos? Ya hablamos de la multidimensionalidad de los derechos humanos, pero ahora, ¿qué es el enfoque de los derechos humanos? Se parecen los conceptos, pero se distingue uno del otro por algunas notas específicas. Y en este caso es un instrumento metodológico y ético. Por eso el para qué va a servir, ¿no? Que sirve para poder tomar decisiones en el Estado y hacer políticas públicas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuáles son las políticas públicas en materia del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y cuál es la autoridad competente para atenderlas? Y la respuesta es que, primero, la política pública debe ser creada desde la Subcomisión de Justicia para Adolescentes en lo que respecta al sistema como tal. Y en lo que respecta a la ejecución con los fines de reinserción, las políticas públicas de reinserción le competen a la Secretaría, a la Comisión Intersecretarial, que cada una de las entidades federativas haya creado, pero esa comisión intersecretarial debe ser especializada en justicia para adolescentes. No debe ser una comisión que sea de adultos o que se haya creado una de adultos y dentro de la de adultos se cree una subcomisión para adolescentes. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque atenta contra el marco normativo que lo ordena y contra los principios y fines del sistema de justicia para adolescentes. Y en este sentido, entonces, velando porque siempre por el respeto y la defensa de los derechos humanos, la cual representa un tema que está en el centro de las decisiones, y esta es la importancia, colocar en el centro de las decisiones a la persona adolescente, pero con un enfoque de derechos que tome todos los elementos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho constitucional, del derecho procesal constitucional, y a través de ellos se elabore una metodología que permita la vigencia del Estado de Derecho. Ese es el ideal, eso es lo que se aspira. Y sobre todo también que haya una participación ciudadana y la repolitización del proceso de desarrollo, que son claves en el enfoque de los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir con esto? Recordemos que Beijing reconoce, menciona, ¿verdad?, nombra a la sociedad como parte del sistema. La participación de las personas de la sociedad civil son parte del sistema. ¿Por qué? Porque recordemos que existe un proceso socializador que tiene que ver esto con el sistema. Bueno, que la ciudadanía, que las personas deben abrir la confianza, ¿verdad?, la cercanía a las personas adolescentes para poder lograr realmente una verdadera reinserción social.
Básicamente es esto, ¿no? De esta manera, entonces, vamos a enunciar 4 elementos del enfoque de derechos. Primero, que la persona siempre va a estar o debe estar en el centro de la toma de decisiones al momento de elaborar políticas públicas o tomar una decisión. Otra, segunda, que es obligación del Estado hacerlo. Es obligación del Estado hacerlo. Tercera, que también es un derecho de las personas. Y última, que debe de hacerse con un enfoque de derechos, igualdad y no discriminación, progresividad y no regresividad, participación ciudadana y principio de transparencia y rendición de cuenta. ¿Por qué? Porque ahí se va a visibilizar qué se hizo, cómo se hizo, cuánto se gastó y sobre todo, si realmente sirvió, ¿no? Entonces, esto permite el empoderamiento de la ciudadanía y también le da la oportunidad de poder contrastar qué existía y cómo esas decisiones, cómo esas acciones implementadas por el Estado realmente han logrado alcanzar algún objetivo que sea benéfico para todos, ¿no? Principalmente. Bien. En este sentido, entonces, la importancia de los principios dentro del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en los derechos humanos atiende a la integralidad, a todo, ¿verdad? Y la transversalidad, que quiere decir acercar la mirada a la persona y reconocer si existe alguna condición de migrante, de edad, de género, de condición social, de pertenencia cultural, de discapacidad, etcétera, etcétera. Y el enfoque multidisciplinario constituye una herramienta, ahí está la importancia de lo que estamos hablando ahorita, constituye una herramienta que contribuye a lograr los objetivos del enfoque de derecho. Para eso nos sirve tener un enfoque multidisciplinario. Y en este orden de ideas, el enfoque multidisciplinario desde la ciencia del derecho, ¿qué es? ¿Qué es conceptualmente hablando? Es una herramienta metodológica, la multidisciplinariedad en la investigación del derecho, que consiste en observar un mismo fenómeno jurídico desde la perspectiva de muchas disciplinas o ciencias, involucrada a 2 o más disciplinas o ciencias del conocimiento en torno a un fenómeno, tema o problemática. Su propósito consiste en exponer y presentar un enfrentamiento entre 2 enfoques, lo cual representa un desafío para las ciencias de la conducta humana. Sin embargo, entre sus limitantes podemos advertir que cada una de estas tiende a ser independiente en su trabajo, aísla los elementos o parte, y esto también hace que se descuiden las relaciones o interconexiones del contexto. ¿Por qué? Porque cada ciencia ve nada más, ¿no? Ve únicamente solo un pedacito de lo que es, lo que le interesa y lo que necesita la persona. Por eso es que nuestra formación, para los que somos de la vieja escuela, ¿verdad? Cuando no nos formaron con esta visión de multidisciplinariedad, que decían, no, a eso no se le toma caso porque eso no es jurídico, aquí solo lo jurídico, y dejábamos de ver otras cuestiones que son sumamente relevantes para definir, resolver ciertas situaciones y que tuvieron impacto en ese hecho, en esa conducta que resultó ser contraria a derecho. Y en este sentido, pues, en este orden de ideas, existe una hiperespecialización en cada ciencia o disciplina y esto lo complejiza más. Se caracteriza la multidisciplinariedad por teorías, estructura, contenido y la forma de operarla. Entonces, mientras que en el derecho nosotros podemos decir que la obediencia debida, ¿no? Como la prevé nuestra ley, la obediencia debida, como una atenuante, ¿no? Como una atenuante en determinado grupo etario y como excluyente en otro grupo etario, pero si lo vemos desde la perspectiva psicológica, debería ser una excluyente.
para todos los grupos etarios. Y ahí viene el dilema, ¿no? ¿Por qué entonces tu mundo jurídico me estás diciendo que sí debe ser un atenuante, sí me vas a reducir una medida de sanción porque hubo alguien que al que yo como adolescente tengo un apego, tengo un vínculo, existe una relación de vínculo y me van a atenuar? Para la psicología, este vínculo puede incluso tener otras consecuencias más importantes, más severas. Y entonces es realmente apasionante el poder tener claridad qué es uno y qué es otro en cada una de las esferas del conocimiento. Desde la epistemología vamos a encontrar el por qué y el para qué de cada una de las visiones, y nuestra tarea, que no es nada fácil, como personas juzgadoras, al tener este conocimiento multidisciplinario, es interpretar estos datos de prueba, esta información que se desprenden de datos de prueba o de las pruebas, a través de darle un efecto útil en la vida de la persona adolescente, de su familia, de la víctima. Y yo siempre he dicho, nuestro principio más anhelado debe ser el principio de justicia restaurativa. Para mí eso sería como lo ideal, ¿no? A eso aspiro, eso es como el anhelo del sistema, porque pues considero desde la práctica y la experiencia que esto da mejor resultado que una sentencia con 5 años de medida cautelar de internamiento. Bien, y entonces, dicho lo anterior, es importante, ¿verdad?, identificar que dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vamos a encontrar el concepto de niña y niño en el artículo 5, aquí en Chiapas es el artículo 6, quiero pensar que en el estado de ustedes, la ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Baja California también ha de ser como un correlativo 5 o 6, generalmente es una copia y pega de esta ley, se los digo porque participé en la mesa de análisis de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y en el estado de Chiapas también tuve la oportunidad de trabajar el proyecto en la mesa de análisis de la ley del estado en esta materia. Entonces, esto me permitió conocer y en su momento involucrarme mucho con el tema de la armonización legislativa. También en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes vamos a encontrar, por supuesto, y se dan cuenta, son en similares términos, copia y pega, ¿verdad?, de este concepto, niña, niño, son aquellos menores de 12 años, ¿verdad? ¿Y quién es una persona adolescente? Es importante dejar claridad que la persona adolescente no hace referencia a que adolece de algo. ¿Por qué? Porque decir que adolece es que le falta, que no está completo. Y la adolescencia es la adolescencia, tiene sus características propias. Un adolescente es como es, no puede ser como un adulto. Lo natural es que tiene esas características donde, como ya saben, ¿verdad?, la corteza prefrontal se encuentra en un proceso de maduración donde desde la neurociencia nos da respuestas actualmente acerca de la plasticidad del cerebro. Ojo, sin generalizar, porque si nos vamos a los casos que llegan a juzgados, en gran medida son chicos que han vivido en violencia familiar o expulsados incluso de su familia por cuestiones de violencia. Entonces, un niño que ya ha sido violentado por la propia familia también va a tener una repercusión en esta plasticidad de su cerebro y cómo el sano desarrollo ya no se está dando de la manera más adecuada y normal y sana posible. Entonces, es importante decir que su raíz indoeuropea viene de la palabra nutri, que se hace referencia a crecer, derivado de la voz latina alecere, nutrir, alimentar, que dio lugar a alecere, crecer o aumentar. A partir de esta última unidad, el prefijo ad, se forma el verbo adolecere, que significa crecer o desarrollarse. Un adolescente va a ser un adolescente con esas características
que hoy puede estar súper feliz o ahorita puede estar súper feliz, pero en 10, 15 minutos está deprimido, está enojado y no quiere nada. Ahorita puede decirte que te ama y en 10 minutos puede decirte que te odia, que te quiere, que quieres que te mueras, ¿no? Así, eso es parte de un proceso de desarrollo y de las características propias de la adolescencia. Por lo tanto, significa que está creciendo, que está en desarrollo. Y también es importante tener presente que en el contexto de lo social, que es aquí un tema de la multidisciplinariedad, el aspecto sociológico, ¿cómo mira la sociedad a las personas adolescentes? ¿Cómo miramos como sociedad a las personas adolescentes? Generalmente, ¿verdad? Hablar de adolescentes que adolece, que le falta algo, no está completo, que tiene carencias, que tiene vicios, que está enfermo, o patologizamos el comportamiento muchas veces de las personas adolescentes, ¿no? Decimos que está enfermo, que no está bien, que no está sano. Prejuicios o estigma, ¿no? Los adolescentes son irresponsables, inexpertos, son rebeldes, son impertinentes. Y desde una visión adultocentrista, siempre va a haber una interpretación de la realidad desde el mundo adulto, descalificando por razón de edad las ideas, las propuestas, los proyectos que puedan tener las personas adolescentes. ¿Y por qué? Porque son adolescentes, porque son menores de edad. El machismo visto desde el androcentrismo, ¿no? La superioridad del hombre en relación a la mujer. Estas ideas que se exacerban en el imaginario colectivo y que a pesar de estar ya después de mucho trabajo del Estado permeando con políticas de género, sigue siendo una realidad y todavía hace falta mucho para lograr el anhelo de la igualdad. Y la criminalización. Los adolescentes son criminales, los ves parados en una esquina a las 9 de la noche a una serie de adolescentes, no pensarás que están, uno no piensa, generalmente la sociedad no piensa que están reunidos a las 9 de la noche en una esquina porque tienen un proyecto, porque van a hacer alguna acción benéfica para su colonia, sino lo primero que pueden pensar es hazte un lado porque te pueden hacer daño, ¿no? Entonces, estas ideas son prejuiciosas y discriminatorias desde la perspectiva de lo social. Aquí vemos una mirada de lo social y, bueno, el artículo 3 también contempla el concepto de adolescente en razón de la edad. Pero, ¿qué dice la observación general número 20? ¿Cómo debemos ver a la adolescencia? Como Estado, ¿qué debemos hacer por las adolescencias? La observación general 20 del Comité de los Derechos del Niño propone, ¿verdad?, que la adolescencia es una etapa de vida caracterizada por crecientes oportunidades, capacidades, aspiraciones, energía, creatividad, pero también se reconoce que en razón de esa etapa de desarrollo existe un alto grado de vulnerabilidad, puesto que las personas adolescentes son agentes de cambio y son un activo y un recurso fundamental con un potencial para contribuir positivamente a sus familias, comunidades y países. Por lo tanto, los expertos del Comité de los Derechos del Niño proponen una mirada positiva en la adolescencia, que se quiten esas ideas que hay en el colectivo social de una mirada discriminatoria y que transitemos a una mirada positiva hacia la adolescencia y que son personas que van a traer ideas nuevas, innovadoras, un recurso fundamental como son agentes de cambio social. Por lo tanto, el enfoque de derechos humanos se caracteriza por el reconocimiento del ciclo de vida, ya lo explicaba, ¿verdad?, por cada una de las etapas, y que empieza de la primera infancia de 0 a 5, de la niñez que inicia de 6 a 11, adolescencia 12 a 17, juventud 18 a 29 y la edad adulta de 30 a 59 y la vejez de 60 en adelante. Así, la niñez queda comprendida durante las primeras 3 etapas, ¿verdad? La primera infancia, etapa escolar o segunda infancia y la adolescencia. El enfoque de adolescencia en derechos humanos, de manera específica ya, ¿verdad?, comprende un sentido amplio
de la adolescencia. Tiene todos los derechos, además de aquellos específicos en razón de la etapa de desarrollo y en razón de sus necesidades y etapa propia. Los gobiernos deben generar políticas públicas. Por ejemplo, el GPA, ¿verdad? El GPA es el Grupo para la Atención de Erradicación de Embarazos Adolescentes. Esa sí es una política pública especialmente para adolescentes, ¿no? Marcos normativos, programas, servicios y presupuestos. Concretamente, entonces, el enfoque de adolescencia en derechos humanos es esto. ¿Y cuáles son estos conocimientos multidisciplinarios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes? Bien, este es como el centro del tema, ¿no? Primero es importante, ya dijimos, poner en el centro a las personas adolescentes, no a las disciplinas, no a las ciencias. Pueden ser muy bonitas en su estudio teórico, pero no nos olvidemos que lo que nos debe interesar es la persona. Entonces, colocar en el centro de la decisión a la persona y observarlo. Desde un abordaje sociocultural de la adolescencia, ¿qué nos interesa saber? Retomando algunas expresiones, algunos estudios y sobre todo algunas clases tomadas con la doctora Elena Saola y con la doctora Irene Juárez, antropólogas, sociólogas, que forman parte de un círculo de estudios en esas materias y que son creadoras del Observatorio en Justicia Penal para Adolescentes de América Latina, desde un enfoque multidisciplinario. Me permito compartir algunas líneas y pensamientos que considero pertinentes desde este abordaje sociocultural de la adolescencia, señalando en este sentido la doctora Irene que este abordaje sociocultural lo que permite es cuestionarnos acerca de qué es la adolescencia, según quién nos dicta qué debe ser la adolescencia. ¿Es lo mismo la adolescencia en México que en Afganistán, que en Suiza, que en Guatemala, que en Honduras, que en España? ¿Es lo mismo la adolescencia? El entorno de a cómo deben ser los jóvenes. ¿Quién dicta? ¿Quién establece esos parámetros de cómo debe ser un joven? ¿Cómo debe comportarse? ¿Debe comportarse como la sociedad dice? ¿Como el sistema educativo señala? ¿Cuáles son los parámetros de comportamiento que debe de presentar? ¿Es correcto decirle que se porte de una manera correcta cuando realmente no hemos establecido qué es lo correcto, cómo debe de actuar un adolescente? ¿Cuál es el mejor comportamiento de un joven? Desde la visión y el estudio sociocultural, la sociología estudia la juventud, pero no estudia como propiamente pudiera ser la adolescencia. Y nótese, porque las políticas públicas del Estado están más enfocadas a las juventudes que a las adolescencias. Y no es lo mismo las juventudes que las adolescencias. Las juventudes tienen un marco normativo que es la Ley de la Juventud. Y la juventud va de los 12 años a los 29 años, según la Ley de la Juventud. Las adolescencias tienen una ley. La única ley que tienen específica para las adolescencias es la del sistema de justicia penal. Qué ironía, ¿no? O sea, los jóvenes sí tienen un sistema jurídico regulado en una ley, que es la Ley de Juventud, donde ordena la creación de un sistema para las juventudes. Y dentro de ese sistema de juventudes se prevén los parámetros de la adolescencia, pero le llama juventudes. Y desde la perspectiva sociológica, la juventud no es igual a la adolescencia. Entonces vemos cómo estos planteamientos se contraponen desde esta mirada multidisciplinaria. Aparte de ello, la adolescencia debemos de tener presente que es una construcción relacional. Es decir, para poder comprender, la debemos relacionar con relación a la niñez, a la pubertad, a la adolescencia, a la vida adulta y a la vejez.
No podemos verla de manera aislada. No es solo un momento, sino que todo lo que ocurre en esa etapa de la vida está relacionado y va a tener una consecuencia en la vida futura. También debemos de tomar en cuenta eso. Y ¿saben? Esta parte la vamos a encontrar en el artículo 148 de la Ley de Adolescentes. Los criterios para imponer las medidas de sanción, entre ellos se encuentra tomar en consideración los efectos que esta medida tendrá en la vida futura de la persona adolescente. Es uno de los puntos. Entonces vemos cómo sí impacta, cómo sí podemos tener un marco normativo que nos permita justificar esta argumentación desde un enfoque multidisciplinario y sobre todo, y más importante, darle ese efecto útil que se pretende encontrar. Para la sociología, la edad es solo un dato biológico, socialmente manipulable, porque es un dato, es irrelevante. Como puedo decir que tiene 11, como puedo decir que tiene 12, o sea, para la sociología, para el enfoque sociocultural es irrelevante. También existen diferentes maneras de ser joven según el contexto histórico y social, tanto de las juventudes como de las adolescencias. Pues si investigamos, ¿verdad? O vemos hacia el pasado, podemos ver la evolución de los derechos del niño y basta ver algún retrato del siglo XVI o XVII, algunas de las pinturas famosas de los niños, ¿verdad? Donde mirábamos a los niños que realmente tenían una cara muy parecida a un adulto, eran como adultos, pero en chiquito, o sea, era una figura, la cara y los gestos, no de bebé como ahora los vemos, sino como una cara de adulto, pero chiquito, ¿no? Los miramos ahí los dibujos, nada que ver, porque realmente no era proporcional a la realidad, pero así era como se construía socialmente la idea, ¿no? Era como un adulto en chiquito. Y el etnocentrismo, ¿no? En la pertenencia cultural, hablando de la etnicidad y adolescencia, debemos de considerar los valores de cada sociedad en la que vivimos y que son llevados a cada persona. No es lo mismo juzgar a una persona con pertenencia cultural, ¿verdad? De comunidad indígena, que a un migrante. Yo me pregunto, yo no sé si en Baja California, bueno, sí creo que sí, ahí donde están ustedes hay mucho migrante también, igual que acá en Chiapas, muchísimos, muchísimos. Pero cuando uno juzga o resuelve un asunto de personas migrantes, si nos damos a la tarea de googlear y buscar en el mapa satelital el domicilio donde vive el adolescente, porque muchas veces sí lo dice. Yo vivo en el cantón tal, del departamento San Marcos de Guatemala. A ver, vamos a googlearlo, ¿no? Cuando se le piden los datos generales en la secretaría. Y en ese mapa uno puede buscar, a ver, ¿por dónde queda tu casa? Hay una tortillería, hay un templo, una iglesia. Aquí está. Y sí se puede ver. Entonces, preguntar cómo es su sistema educativo, qué grado estudiaba, la comida, todo lo que implica ser de una nacionalidad distinta. Imaginémonos que nosotros estamos 15 días en Alemania. No, hombre, a los 15 días ya me empaché de comer tanto pan porque ya no hay tortilla, ¿verdad? O sea, esas cuestiones que parecieran mínimas son muy importantes. El café de Alemania no sabe igual que el café de Chiapas. O sea, no. Todas esas cuestiones es muy importante, por mínimas que parezcan, la alimentación, las condiciones de seguridad, de familia, de valores, de cultura, son muy importantes, de religión, de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, en Honduras, la mayoría de los chicos creen en la Santa Muerte, ¿no? Y para ellos ese es su santo, ahí está su espiritualidad para ellos, ¿no? ¿Cómo comprender esta visión? Porque no se trata de que sean como nosotros, ¿no? Entonces, es parte, pues, de poder observar estas diferencias. Ahora bien, cuando hablamos de la adolescencia en la delincuencia organizada, también es importante tener presente, ¿verdad?, la dinámica de reclutamiento. ¿A quién reclutan? A los más vulnerables, a los que no tienen ni para comer, ¿verdad? A los que están dispuestos a todo con tal de un día ser feliz y tenerlo todo, ¿verdad?
Así lo han expresado los propios adolescentes en el libro en el texto publicado justo por la doctora Saola, donde recoge testimonios de chicos que han sido reclutados. La Redín también acaba de publicar una investigación sobre reclutamiento forzado que muy lamentablemente cada día crece más en nuestro país. Ya no solamente se trata de 1 o 2 estados en la frontera norte, sino de muchos estados en la República en donde las personas adolescentes están siendo reclutadas. ¿Qué necesitamos saber nosotros de la delincuencia organizada? ¿Quiénes son los reclutadores? ¿Qué es la delincuencia organizada? ¿Cómo opera? ¿Cuáles son los escalafones para acceder al poder? ¿Cuál es la manera de operar? Estas son las cuestiones que debemos conocer para comprender el escenario. Los lazos y vínculos afectivos que se dan en razón de la jerarquía, de la cercanía, de la convivencia, que fomenta el apego, la pertenencia que tanto está buscando el adolescente en esa etapa de vida y que no encuentra en su casa, en su familia. La multidisciplina en la psicología quizás es la que más hemos explorado quienes operamos este sistema de justicia para adolescentes. ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente desde que se empezó a hablar de la justicia para adolescentes, se nos ha hablado acerca de las características de etapa de desarrollo, principalmente a nivel cerebral, no solamente del desarrollo y características evolutivas en el físico, cognitivas y morales de la persona adolescente, sino también de manera principal el desarrollo del cerebro, ¿verdad? Acerca de las funciones ejecutivas del cerebro, que tardan un poco más en que logre madurar o lograr tener un mayor control de los impulsos. Y en este sentido es importante conocer los conceptos básicos de la psicología y sobre todo las diversas teorías, porque muchas veces solo nos quedamos con todo lo que habla del cerebro, pero qué importante es la teoría sistémica en materia psicológica cuando estamos hablando de tomar una decisión. Lo pertinente es que la persona adolescente regrese a su hogar o ya no. Desde la perspectiva psicológica, la teoría sistémica y la teoría humanista nos van a dar elementos. Por eso es importante que tengamos una serie de conocimientos multidisciplinarios porque vamos a identificar cuáles son las herramientas más eficaces de cada una de estas ciencias o disciplinas para poder nosotros solicitar de manera oficiosa incluso, ¿verdad? Datos de prueba o pruebas en su momento, o medios de prueba en su momento, ¿verdad? Pertinentes. ¿Para qué? Para evaluar el interés de la persona adolescente. Dice el último párrafo del artículo 12 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes que en toda determinación la persona juzgadora deberá evaluar el interés superior de la persona adolescente. Y ahí entran las facultades y el poder que tenemos como personas juzgadoras para hacerlo. La marginación y adolescencia. Cuando hablamos de marginación, muchas veces usamos como sinónimos la palabra marginación, pobreza y rezago. Y esto no es así. La Coneval tiene estos indicadores y nos dice que el número de marginación es en razón de la carencia de servicios básicos, ¿no? La marginación en cuanto al rezago, habla del rezago social en cuanto a los conceptos de adquisición de bienes. Atiende diferentes situaciones. Y es importante saberlo porque muchas ocasiones cuando tenemos un caso donde la persona adolescente tiene una marginación tal, hay chicos, bueno, a mí me ha tocado casos, incluso le pregunto el nombre y dice que se llama Mowgli, ¿no? Es el niño de la selva. Y literal, analfabetas, viven en un lugar en la punta de la selva lacandona, donde no hay servicios, donde no hay escuelas, donde comen lo que hay en el monte, literal. Entonces, todas estas condiciones de vulnerabilidad son derivados no solamente de una ausencia de política, sino de una marginación. Y la migración, ¿verdad? La migración como fenómeno que va a ocasionar una mayor vulnerabilidad para las personas adolescentes que se encuentran de tránsito o destino en nuestro país, que pueden ser presas fáciles de la trata, de la delincuencia organizada, que los someten para la comisión de actos delictivos.
Así pues, podemos observar que estos conocimientos multidisciplinarios vistos en la exacta dimensión de lo básico son importantes para poder comprender desde el sistema de justicia para adolescentes realmente cuál es el efecto útil de una medida que pueda realmente lograr o incidir en cumplir los objetivos de las medidas de sanción a imponer, que son la reinserción social, la reintegración familiar, pero como les decía, podemos ir mucho más allá porque el sistema de protección nos permite y la propia ley nos permite el poder ordenar los planes de restitución para eficientar y transformar su condición de vulneración de derechos a que gocen de esos derechos, de hacerlos efectivos. En este sentido, pues, podemos ver en esta gráfica esta serie de categorías de conocimientos multidisciplinarios que abordaba anteriormente, ¿verdad? En cuanto a lo sociológico, el concepto de jóvenes adolescentes, migración, género, en razón del género, ¿verdad? Sobre todo en temas de violación de delitos sexuales que dan mucho lugar para poder argumentar con relación a la relación asimétrica de poder, la pertenencia cultural o indígena, la condición social que mencionaba. Bueno, me faltó hablar de la discapacidad y enfermedad, que hay que saber distinguir, y ahora el protocolo para juzgar a personas con discapacidad nos dice cuáles son los modelos social, ¿verdad? Modelo social de la discapacidad y los ajustes razonables que debemos emitir en cada caso concreto que se trate de determinado tipo de discapacidad. Y en cuanto a la enfermedad, ¿verdad? Es importante contar con diagnósticos fiables y sobre todo, muy importante para nosotros como personas juzgadoras, muchas veces nos presentan nos informa el centro de internamiento que se llevó a traslado con el psiquiatra, con el paudopsiquiatra o con determinada especialista y nos remiten a veces el diagnóstico y dice DX y luego vienen como palabras extrañas. Ojo, mucho ojo con ese seguimiento de esas palabras. Si uno no sabe porque no conoce esa materia, hay que investigarla y estar muy pendiente de la dosis de medicamento y el tipo de medicamento, porque muchas veces le cambian el medicamento por el tipo de medicamento o por la cantidad de medicamento y es muy importante estar pendientes realmente de ese verdadero seguimiento porque puede tener una alteración en la salud del adolescente. Y en cuanto a la identidad, ¿verdad? Que tiene la persona adolescente que va de la mano con el tema de pertenencia cultural. Finalmente, tengo aquí unos videos que ya no lo vamos a ver. Bueno, voy a poner uno, creo yo, muy brevemente. Es una poesía, pero que es una poesía que dice un niño, pero que en pocas palabras realmente es una gran realidad para muchas y muchos niños, desafortunadamente, de nuestro país. Me dicen, por favor, con una ceñita o me comentan si pueden escucharlo. Lo voy a poner ya. Y mi rostro feo, mi sonrisa seca y mi rostro feo, mis espaldos anchos y músculos duros, mis manos partidas por el crudo frío. Solo 8 años tengo, pero no soy un niño, y tras mis ovejas ando por el cerro, y cargado mi leña bajo hasta mi puesto, a tocar mi fuego y a mismear mi soga. Y no tengo tiempo para ser un niño. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mote, sal con leche, son mis caramelos. Mi juguete, el chivo o el perro ligero. 10 años tan solo, pero no soy un niño. Mi avión de juguete es un cuervo viejo. Mi camión, un burro de trotar muy lento. Mi amigo, ese solo que roba mis cabras. Tengo ya 10 años y todo es lo mismo. Mi rostro es de viejo y mi andar de abuelo. Mis canes partidos por piedras del cerro. Mi poncho botoso por el fuerte viento. Todo esto me dicen que no soy un niño. No hay Reyes Magos, no hay Día del Niño. Yo jamás tuve suerte de poder ser un niño. Bien. Entonces, con esto estaría concluyendo mi intervención. Espero que haya claridad y quedo a su disposición para las preguntas que tengan ustedes a bien realizar. Gracias. Muchísimas gracias, ciudadana.
compañeros que me acompañan en la sesión, este es el momento oportuno para que puedan hacer cualquier planteamiento que les gustaría que nuestra invitada pueda atender. Les pido de la manera más atenta, utilicen el icono que nos brinda la plataforma, que es la señal de levantar la mano para cederles el uso de la voz. Señora juez, al parecer no hay ninguna pregunta que hacerle el día de hoy. Espero que haya quedado claro y no que no se haya entendido nada, ¿eh? Porque si no, sí sería muy preocupante. Bueno, a continuación daremos paso a la entrega del reconocimiento a nuestra invitada por su excelente participación el día de hoy, para lo cual solicito la presencia de la consejera presidenta de la Comisión Académica, la maestra Cecilia Razo Velázquez, a efecto de hacer entrega de este reconocimiento. Adelante. ¿Ya? Listo. Gracias. Voy Muy a buenas compartir tardes a pantalla. todas y a todos ustedes. Reitero mi agradecimiento, licenciada Jacqueline Ángel Juan. Muchísimas gracias. Y definitivamente que ha sido una excelente disertación. Creo que ha sido muy clara su exposición. Se lo digo con toda, ahora sí, con toda seguridad y certeza que así ha sido. Y definitivamente que nos deja con este video que concluyó su exposición, creo que en una reflexión muy importante, ¿no? Porque igual pudieran evitarse muchísimas cuestiones que se presentan con relación a los adolescentes, ¿no? En sus actuaciones en la vida, si tomamos en cuenta lo que merecen, lo que merecen los niños, niñas y adolescentes para tener una vida plena, ¿no? Y no llegar a extremos de tener que juzgarlos, ¿no? Entonces, así que me parece excelente es haber cerrado con este video que nos deja una reflexión, ¿no? Por lo menos a mí en lo particular, ¿no? La tarea que se debe hacer para que ellos tengan una vida con, con satisfacciones, felicidad y todo lo que merece un niño y niña y poder llegar a una adolescencia feliz, digámoslo así, ¿no? Así es que muchísimas gracias y reitero el agradecimiento por parte del Poder Judicial del Estado. Voy a dar lectura al reconocimiento que se le entrega el Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Jacqueline Ángel Juan por su valiosa participación como expositora en la conferencia Enfoque Multidisciplinario en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que tuvo lugar el día de hoy, 12 de octubre del presente año. Firma el maestro Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, el maestro David de la Rosa, quien es director del Instituto de la Judicatura, y su servidora, Cecilia Razo Velázquez, presente a la Comisión Académica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, a continuación compartiremos a través de la pantalla de la plataforma un código QR, el cual les pediremos de la manera más atenta escaneen a efecto de poder llenar una pequeña encuesta sobre sobre nuestra conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Este es el código QR. Si tienen una oportunidad, escaneenlo a efecto de poder llenar la encuesta que se les hizo mención. Señora juez, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos en algún momento futuro poder volver a contar con su presencia.
Es un honor para nosotros y no queda más que me voy a contarle las gracias y desearles que tengan una muy buena noche. Muchísimas gracias a la señora consejera, al señor magistrado, maestro Manuel, muchas gracias a todas y todos por su tiempo y por su atención. Quedo a sus órdenes y que pasen una feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Muy buenas